Buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. Continuaremos con nuestra aventura bíblica donde conoceremos grandes cosas, grandes maestros, grandes hombres de Dios que decidieron vivir una vida llena de la instrucción de Dios. Vamos a continuar en esta etapa con los libros de historia. Estos libros están en el Antiguo Testamento y son 12 libros de historia. De los cuales 3 están escritos en 2 partes. Como lo podemos ver ahí donde está resaltado, los 3 libros que se dividen en 2 partes son Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Pero en este momento vamos a ver como la generalidad de estos libros de historia. Primero nos cuentan cómo el pueblo de Israel heredó la tierra de Canaán. Nos muestran los 3 periodos que vivió el pueblo de Israel luego de la muerte de Moisés. Acuérdense que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Él muere antes de entrar en el monte de Moab. Y comprenden los años de 1400 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Vamos a ver acá una promesa que Dios les dejó y me parece súper importante resaltarla, que es Génesis 17:8. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Y Dios, esto nos indica que Dios siempre cumple sus promesas. Dios le cumplió al pueblo de Israel, lo llevó hasta allí a pesar de su pecado, de su desobediencia, de su rebeldía, de su terquedad, y a pesar de que lo veían, no creían y le fallaban continuamente. Vamos a ver aquí un cuadrito, el siguiente diagrama, que es donde dice que comprende los años de 1400 hasta el 400 antes de Cristo. Aquí vamos a ver que está dividido en 3 periodos. El primer periodo fue el periodo de los jueces, que se escribió entre los años 1400 y 1500 antes de Cristo, que comprende a Josué, jueces y Ruth, que será el tema de estudio en esta ocasión. Luego viene el periodo de los reyes, que comprende el del 600 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, donde están los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Y luego se escriben 3 libros más, que es el periodo del exilio, que eso es donde vamos a hablar de Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a empezar con el periodo de los jueces. Este primer periodo tiene que ver sobre cómo el pueblo de Dios entró en la tierra de Canaán. Moisés había muerto y Josué llegó a ser el nuevo líder del pueblo. ¿Te imaginas cómo se habría podido sentir Josué cuando su líder, que era como su amigo, su papá, había muerto? Dice, Moisés ya no estaba, por años habían dependido de él, de sus consejos, su sabiduría y su liderazgo. Ahora todo el peso y la responsabilidad de continuar guiando al pueblo recaía sobre Josué. Él no solo estaba triste haciendo su duelo, sino que además sentía que sería él quien lideraría las batallas contra poderosos enemigos. Pero Dios le habló y le dio aliento. Lo llenó de fuerzas para que pudiera cumplir con su trabajo como nuevo líder del pueblo. Dios siempre habla. Y acuérdense que nosotros estamos llamados a ser líderes, pero tenemos que aprender primero a escuchar. Josué tuvo que escuchar a Dios porque había algo que lo invadía y era el temor a las cosas nuevas, a que él era el que tenía que empoderarse y gobernar sobre las batallas y tener la estrategia de guerra para ganarle a todos los enemigos que se encontraban en la tierra prometida. Pero hubo algo muy interesante entre Dios y Josué y quiero que lo traigamos a memoria. Está en Josué 1, 5 al 9. Lo primero que Dios le dice a Josué es, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré.
Dios le estaba dando una promesa. Y acuérdese que Dios siempre cumple sus promesas. Pero no solamente eso le dijo. Le dijo, sé fuerte y valiente. La condición era ser fuerte y valiente. Camina conmigo. Haz lo que yo te diga, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Dios le dice, levántate, sé fuerte, sé valiente, no temas, porque yo te daré la posesión de esta tierra. Dice, y le vuelve a repetir, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer a todas las instrucciones que Moisés te dio. O sea, ten cuidado de seguir los mandamientos. Eso era lo que le estaba diciendo. Si tú lo haces, yo voy a estar contigo. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Y eso era lo que le estaba diciendo a Josué, que era el nuevo líder. Pero también le dio otra cosa. Es otro tip para la vida. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. O sea, lee, vuelve a leer, repasa, porque la única manera de mantener una instrucción y seguirla es volviéndola a leer, recordándola, porque no existe otro modo, porque nosotros los seres humanos olvidamos. Yo en esta historia encuentro que ellos veían a Dios, miraban cómo Dios lo hacía a través de una nube, de la nube de fuego, cómo Dios hablaba, pero se olvidaban y volvían a cometer pecado. Por eso es que Dios le dice a Josué, vuelve a leer, repasa la instrucción, lee la Biblia. Y hay algo que me parece interesante en el versículo 8 y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente si sigues mi instrucción, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Sigue lo que yo te digo, sigue lo que la palabra dice y te irá bien. Pero solamente recordando lo que Dios dice en su palabra. Y hay algo que quiero dejar en sus corazones que tenemos que aprendérnoslo. Dice, mi mandato es, y le vuelve a repetir, sé fuerte y valiente. O sea, hágale, levántese, sígame. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nada más en estos versículos todos son promesas, todos son Dios diciendo, yo soy el gran yo soy, yo no fallo y yo no te dejaré. Como puedes notar, siempre Dios le pide ser fuerte. Se lo repitió varias veces y le prometió que estaría con él. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Hay cosas que te dan temor? Y yo creo que sí, aún hay cosas que nos dan temor. Ir al doctor, asumir nuevas responsabilidades, ahorita con el tema del COVID-19, hay muchos temores que nos están rodeando nuestra vida y que si prendemos las noticias nos empiezan a bombardear. Dice, recuerda que Dios nos ha llamado a ser fuertes. Así como lo dijo a Josué, Él ha prometido estar con nosotros. Entonces tenemos que aprender a buscarle, pero hay varias cosas que dice este pasaje. Uno es obedecer las instrucciones que Dios nos da. El otro es estudiar constantemente ese libro para asegurarnos de que realmente estamos obedeciendo lo que allí está escrito, no lo que nos dicen o lo que escuchamos o lo que nos hablan, sino que realmente estamos basados en lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Dice, algo que también les quiero dejar, memoricen la palabra de Dios. En este caso vamos a memorizar Josué 1:9. Desde la parte que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora, Josué confió en Dios. Con su ayuda condujo al pueblo de Israel a grandes victorias. Sin embargo, a pesar de haber entrado en la tierra prometida, les llevó mucho tiempo vencer a todos sus enemigos.
Incluso al final de su vida, Josué no había conquistado toda la tierra de Canaán y en fe, como lo vemos en la fotografía, había asignado diferentes partes de la tierra a las 12 tribus de Israel. Josué empezó a levantarse como un fuerte y un valiente y a conquistar la tierra, pero aún al final de sus días no la había terminado de conquistar. Pero le dijo al pueblo cómo se dividía la tierra en esas 12 tribus, cómo las conquistarían y cómo se ubicarían geográficamente. Cuando estaba por morir Josué, le dio un último sermón al pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que dijo, que es algo que nosotros también tenemos que seguir. Dice, por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. Asegúrense, léanla, vuélvanla a repasar, porque es que a veces olvidamos. Dice, no se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, hagan lo que dice la palabra de Dios. Esa era la instrucción. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y muchos menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. La condición era no desviarnos de la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda y no adorar a otros dioses, ni servirlos, ni jurar por ellos. Solamente tenían que adorar y servir a un solo Dios, que es el Dios grande y poderoso que conocemos. Y esa era la instrucción, no tenían que hacer nada más. Pero resulta que termina el libro de Josué y viene el libro de Jueces. Y Josué le dice esto al pueblo y le dice cuál era esa importancia. Ahora, tenemos que entender que el seguir a Dios es seguir la instrucción. Y vamos a ver el libro de Jueces y allí vemos un cambio total de página. Y vamos a ver el contraste entre Josué y Jueces, que me interesa mucho que ustedes lo sepan. Dice, en Josué se conquistaron 7 naciones en 7 años. O sea, una nación por año. En Jueces hay 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. ¿Sí? Y empezamos a ver aquí, en Josué había victoria, pero en Jueces empezó a haber derrota, porque olvidaron las palabras que Dios les había dado. En Josué había libertad, mientras que en Jueces había esclavitud. En Josué había fe, mientras que en Jueces había incredulidad. En Josué vemos progreso, mientras que en Jueces vemos la decadencia del pueblo de Israel. En Josué vemos obediencia y en Jueces vemos la desobediencia total. En Josué veíamos la visión celestial y en Jueces vemos el énfasis terrenal. En Josué viene gozo, mientras que en Jueces viene la tristeza. En Josué viene la fortaleza y en Jueces viene la debilidad. En Josué viene la unión de las tribus, mientras que en Jueces viene la desunión entre las tribus. En Josué, algo supremamente importante es que había un líder fuerte, mientras que en Jueces faltaban líderes. Simplemente porque se alejaron de la instrucción, se alejaron de la voz de Dios. Y esto sucede en Jueces. Desafortunadamente el pueblo de Israel desobedecía muchas veces y adoraba a otros dioses. ¿Qué crees que entonces sucedió si sufrieron las consecuencias de su desobediencia? Así como Dios lo había advertido, Dios les había advertido, si ustedes adoran a otros dioses, van a perder, van a ser derrotados. Pero los israelitas no quisieron escuchar. El libro de Jueces narra precisamente cómo los israelitas desobedecían una y otra vez a Dios y la forma en que Dios los liberaba de sus enemigos. Sin embargo, Dios cumplía su promesa. Fue una época donde el Señor debió levantar jueces que lideraran al pueblo. No hubo un líder supremo en ese momento, sino que había libertadores que Dios usaba en situaciones específicas. Y vamos a ver quiénes eran los jueces. Los jueces en ese tiempo, en ese momento, no eran los responsables de dictar sentencias de la corte.
como lo tenemos en este momento en la actualidad, sino eran líderes elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Y quiero resaltar aquí a algunos de los jueces. Uno fue Gedeón, porque en sí, en jueces, habla más o menos de 13 personas que tuvieron esta responsabilidad o que hicieron algo porque el pueblo volviera a Dios. Pero quiero hablar de Gedeón. Y este fue un juez llamado para defender a los israelitas. Uno de estos jueces fue llamado por Dios para defender a los israelitas de los madianitas. Gedeón fue llamado a eso, a defenderlos de los madianitas, quienes robaban sus cosechas, y otro de ellos fue Sansón, quien derrotó a los filisteos. Tanto los madianitas como los filisteos adoraron a dioses paganos, y muchas veces el pueblo de Israel se desvió para adorarlos. Uno de los dioses se llamaba Baal y la diosa femenina Astoret. Y ahí viene también el profeta Samuel. El profeta Samuel tenía dos hijos que ellos se alejaron totalmente de las cosas de Dios y profanaron el templo y bueno, una serie de cosas, pero Samuel decide decir no más. Vamos a cambiar y vamos a hacer, digamos, Samuel fue como lo que partió la historia entre los jueces y entre los reyes, porque después de Samuel empezó a ser como el guía del rey Saúl, y él también unge al rey David. Pero entonces, si nos damos cuenta, en Jueces 2, 11 al 19, notamos que en los versículos 18 y 19 hablan del comportamiento de los israelitas cada vez que tenían un juez y lo que hacían luego de que éste moría. O sea, mientras estaba el juez, volvían a Dios. Se iba el juez y se alejaban de Dios. De esa misma forma, los israelitas se comportaron durante 300 años. ¿Puedes creerlo? Ellos habían olvidado que el Señor les había rescatado de Egipto y los había llevado a una tierra hermosa. Y estaban adoptando costumbres de los pueblos, adorando a sus dioses y olvidándose de las instrucciones dadas por Moisés o por Josué. Desde el momento que nosotros nos olvidamos de la instrucción de la palabra, nos empezamos a alejar y empiezan a venir cosas que no deberían venir. Ellos pensaban que esos falsos dioses les darían éxito y que tendrían mejores cosechas. Habían dejado de confiar en Dios. Sin embargo, Dios no se enojaba para siempre. Él los perdonaba una y otra vez. Entonces vemos que sin embargo Dios tenía misericordia y Dios es un Dios de amor y siempre da la oportunidad. Pero lo que tenemos que hacer es seguir la instrucción y leer constantemente esa palabra de Dios para hacer las cosas de la mejor manera, buscar siempre hacer lo recto, lo justo, lo correcto delante de Dios. Pero viene aquí una historia muy bella, es la historia de Ruth. La historia de Ruth es un faro en la noche oscura del periodo de los jueces. O sea, fue como la luz en medio de la oscuridad. Mientras el tema de los jueces es la fidelidad de Jehová y la infidelidad de su pueblo, el de Ruth es la fidelidad divina manifestada a través de fidelidad de dos de sus seguidores. Boz y Ruth expresaron lealtad a Jehová siendo leales a Noemí y cómo por medio de ellos Dios proveyó para ella. Pero les voy a contar un poco acerca del libro de Ruth, porque fue un libro que partió la historia en dos. Dice, el libro de Ruth nos cuenta la historia de una familia que se fue de Belén a vivir a tierra extranjera, a Moab, porque había mucha hambre en Israel. A causa del pecado empezó a haber hambre. Allí en Moab murió el padre de familia y los dos hijos de familia. O sea, los dos hijos estaban casados, pero murieron también en Moab. Y ellos se casaron uno de ellos se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con Ruth. Tiempo después de que los dos hijos murieron, Noemí, la madre de ellos, quedó completamente sola. Ella les pidió a sus nueras Orfa y Ruth que se fueran a casa de sus padres y volvieran a casarse. Orfa se despidió, le dijo, chao Ruth, yo no quiero seguir aquí, me devuelvo a casa de mis padres. Pero Ruth decidió acompañarle de regreso a Belén y adorar a Dios. Ruth tomó la decisión de seguir los caminos de Dios. En Belén, Ruth consiguió un esposo llamado Boz,
Y ellos fueron los bisabuelos de un rey muy famoso de Israel, el rey David. Ahora, recordemos algo, Dios siempre quiso cambiar las cosas y siempre quiso hacer cosas nuevas. Cuando Ruth decide seguir a Noemí y seguir a Dios, al verdadero Dios, Dios da la recompensa. ¿Sí? Dice, eh, algo que Ruth tenía es que Ruth era una mujer que entregó todo por su pueblo y por Dios. Dice, hay algo que quiero cerrar con todo este tema de los 3 primeros libros de historia. Y es a veces podemos juzgar las acciones de otros, pero nosotros también nos parecemos mucho a los israelitas. Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, vamos y pedimos perdón, pero volvemos a hacerlas. Ejemplo, yo mentía mucho, una y otra vez me sentía mal por hacerlo, pedía perdón a Dios, pero volví a hacer lo mismo. Así duré mucho tiempo hasta que con la ayuda de Dios comencé a practicar la verdad y he dejado de decir mentiras. ¿Hay algo que debes mejorar tú? Pregunta la historia. Reflexiona en silencio y pide perdón a Dios. También dile que te ayude a mejorar en ese comportamiento que no deseas tener, para no parecerte al pueblo de Israel, que le había dado la espalda a Dios desobedeciendo sus mandatos. Siempre van a haber cosas que mejorar, pero como yo les decía en algún momento en este video, siempre tenemos que procurar ser los mejores, tener un cambio de vida, un cambio de actitud, hacer lo recto, lo mejor que podamos, lo más justo. Y eso nos va a bendecir y va a bendecir no solamente nuestras vidas, sino de nuestros cercanos. Va a bendecir a nuestra familia. En este caso, Ruth se fue y dijo, voy a adorar a Dios y bendijo a su suegra Noemí que estaba sola. Y Ruth y Boz le proveyeron a Noemí hasta el final de sus días, porque Ruth sembró bien. Recuerden que lo que sembremos vamos a recoger. Las consecuencias de lo malo van a ser cosas malas, las consecuencias de lo bueno van a ser cosas buenas, pero cada uno de nosotros tomamos la mejor decisión o la peor decisión. Es necesario entender que debemos repasar lo que la palabra de Dios dice, debemos recordar lo que Dios dice, debemos seguir los mandatos y hacer siempre lo mejor para los otros y para nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar en cada situación de nuestra vida. Entonces estos libros de historia nos recuerdan muchas cosas. Continuemos con esta aventura, conociendo lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios dice de nosotros y siempre acercándonos a Él. Muchas gracias, estudiantes de grado quinto. Mil bendiciones para ustedes y sus familias, que Dios sea guardándolas, protegiéndolas y proveyéndoles todo lo que necesiten. Doy gracias a Dios por ustedes y declaro que cada día vamos a aprender más y vamos a acercarnos más a Dios.